Vimos las partes del sistema nervioso, ¿sí? Y aquí hay como una clasificación que es como anatómica: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Pero también hay una clasificación que es funcional, especialmente en el sistema nervioso periférico, porque yo creo que esto es lo que vamos a alcanzar a ver hoy día. El sistema nervioso periférico está comandado, o se puede decir de que está regulado por dos tipos de sistemas. Uno que nosotros podemos manejar voluntariamente, que es la porción somática, y otra que es la función que es automática, o el sistema autónomo, que como habíamos comentado es que nos permite preocuparnos de la vida sin tener que estar preocupados de que funcionemos en la vida. Respiración, temperatura, latidos cardíacos. Pero este sistema autónomo está regulado principalmente por dos sistemas que todos lo hemos escuchado muchas veces, pero no sé si a esta altura tenemos bien claro qué son y cómo interpretar su funcionamiento, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. De hecho, desde el colegio como que ya lo enseñan. Y el gran problema es que cuando nos muestran el sistema simpático y parasimpático nos muestran una tremenda imagen con un sistema nervioso al centro y con todos los efectos que provocan estos sistemas, que es precisamente la diapo que yo les voy a mostrar también. En general, cuando uno ve una diapo como esta, lo único que dice, bueno, preparémonos para memorizar y aprendernos de memoria los efectos de cada sistema. Pero la verdad que esa diapo aprenderla es muy fácil. Y de hecho, ustedes me van a ayudar a explicarla, porque lo primero que hay que recordar del sistema simpático y parasimpático, primero que son dos sistemas totalmente antagonistas, por lo tanto, o usted está bajo el efecto del sistema simpático o bajo el efecto del sistema parasimpático, pero ambos al mismo tiempo eso no existe. Bueno, todo puede ser, pero en general siempre estamos bajo el efecto de uno de estos dos sistemas. Y cuando hablamos bajo el efecto, ¿en qué circunstancia ejerce y trabaja uno y en cuál circunstancia trabaja otro? Por ejemplo, en este minuto, y yo igual un poco, todos ustedes están bajo el efecto del sistema parasimpático. Porque el sistema parasimpático es el que regula el funcionamiento del organismo cuando se está en un estado de reposo. Y por el contrario, entonces, el sistema simpático lo que hace es regular el funcionamiento del organismo en situaciones de alerta, de huida, de miedo, de nerviosismo. Ahí es cuando se encienden las alarmas y el sistema simpático comienza a actuar. En términos así como si volviéramos al inicio de los tiempos, cuando había no sé, una gacela en la sabana africana pastando tranquilamente, reposadamente, su sistema parasimpático es el que estaba actuando. Sin embargo, si lo estaba acechando un chita, puede ser, el chita está con el sistema simpático totalmente encendido porque está con sus sentidos totalmente despiertos, enfocado en algo, que es la presa. Y por lo tanto ahí tenemos dos individuos que están en una relación muy directa, no lo saben todavía, bueno, la gacela no lo sabe todavía, y con su sistema funcionando totalmente en los polos opuestos. Cuando la gacela se dé cuenta que del pasto sale un chita persiguiéndolo, rápidamente del parasimpático pasa al sistema simpático en el sistema de alerta y huida. Ahora, ¿cómo eso lo trasladamos a nuestros tiempos? Ahora ustedes están reposadamente, escuchando, anotando, pero si yo en este momento dijera, ya chicos, saquemos una hoja, tenemos una prueba, el sistema simpático salta inmediatamente. En algunos seguirán igual, así como total no sé nada, así como no sé. ¿Para qué me preocupo? Pero lo primero que hay que recordar entonces es en qué situaciones cada uno de los sistemas se va a activar. Y para que este esquema se entienda muy fácil, vemos el ejemplo de
supongamos que estuviéramos en un 10º piso y comienza a temblar fuerte. ¿Hubo un terremoto en Japón? Sí, fue complicado. Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra prioridad? A algunos los temblores les dan más sustos que a otros. Pero en un 10º piso uno al menos se inquieta, al menos. Y si nuestra misión en ese minuto es llegar al primer piso para ponernos en un lugar resguardado, lo que se va a activar es nuestro sistema simpático. ¿Sí? Instinto de supervivencia. Entonces ahí lo que uno tiene que preguntarse es ¿qué necesito yo si es que quiero llegar al primer piso a salvo? ¿Qué necesito yo que ocurra en los distintos tejidos, órganos de mi organismo? Por ejemplo, ¿qué necesito yo que le ocurra al diámetro pupilar si estoy en una situación de este tipo? Sobre todo si ocurre en la tarde o en la noche, por ejemplo. ¿Qué necesito del diámetro pupilar? Que aumente, porque mientras más luz entra al ojo, tengo capacidad de ver mucho mejor, con mucho más detalle, ver con mayor claridad hacia dónde voy a salir arrancando, ¿no? Dónde están las escaleras, etc. Tiene lógica entonces, ¿sí? ¿Qué debiera pasarle? O dice, el sistema simpático inhibe la salivación. Realmente cuando estamos nerviosos se nos seca la boca. Eso en realidad no es que uno dice qué utilidad podría tener que se me seque la boca en una situación como esa, cuando en realidad tener la boca seca es bien incómodo. En realidad tiene que ver con un efecto secundario a otra cosa, que si hay un sistema del organismo que en una situación de alerta o huida no me sirve que esté funcionando, es el sistema digestivo. Por lo tanto, el sistema simpático lo que le hace al sistema digestivo es inhibe todas las secreciones, inhibe a lo mínimo la motilidad, los movimientos gastrointestinales. Es decir, colocamos al sistema digestivo en un modo así como de ahorro de energía. Porque en ese minuto que yo voy corriendo escaleras abajo, lo que yo necesito es que la mayor parte de la circulación del aporte sanguíneo esté en ¿qué sistema? Muscular, cardíaco, nervioso, respiratorio, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con sacar a mi organismo de ese lugar que me está provocando alguna inquietud. Y por lo tanto, eso como sabemos es lo que explica por qué a los niños se les dice no se meta a la piscina después de comer, por ejemplo. Porque después de comer toda la irrigación, ¿a dónde se va? Al sistema digestivo, es lógico. Por lo tanto, nuestro sistema muscular es pobre en irrigación, se fatiga rápidamente, se acalambra rápidamente, y por lo tanto la recomendación es, en realidad no solamente no se meta a la piscina, no haga ejercicio, no solo porque tiene el estómago lleno, sino que claramente el organismo va a tratar de suplir, porque si yo empiezo a hacer ejercicio, mi sistema simpático va a comenzar a activarse. Entonces al final ni la digestión va a ocurrir adecuadamente, ni mi sistema musculoesquelético va a estar al 100% para cumplir lo que yo estoy necesitando. Por lo tanto, en general, esta inhibición de la salivación tiene que ver con eso, más que tenga alguna utilidad. Ahora, igual hay que decirte que esto no es tan blanco y negro, porque si uno, por ejemplo, observa cuando hay animales que están enojados, no es la palabra, están enfrentándose, realmente la salivación es como súper abundante. Y ahí vamos a ver que en el fondo hay ciertos receptores que responden, por ejemplo, las glándulas salivales tienen más receptores de un sistema que del otro, y por lo tanto, pero aquí lo estamos viendo como en términos generales para entrar en el tema. Dice que el sistema simpático relaja los bronquios. Y cuando hablamos de que los relaja es porque aumenta su diámetro. ¿Me servirá si yo necesito llegar corriendo al primer piso? Claro. Aumento el diámetro de las vías aéreas, mejor ventilación, más oxígeno, mayor aporte de energía a los músculos. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Este es tal vez como el signo como más clásico que nosotros asociamos al sistema simpático, al sistema de alerta. El aumento de la frecuencia cardíaca. Y de hecho es muy notorio, primero porque es muy notorio, segundo es prácticamente instantáneo. O sea, en este minuto se pone a temblar y en un segundo, al que le tenga cierto temor a los temblores, va a sentir ya su corazón latiendo rápidamente. Ahora, ¿qué sentido tiene que lata rápidamente? Ya que estoy ventilando más,
Claro, envío mayor cantidad de sangre por minuto a todos los tejidos, especialmente en este caso como la irrigación está priorizando el sistema nervioso, sistema musculoesquelético, mayor aporte sanguíneo, mayor aporte de oxígeno, mayor aporte de glucosa y por lo tanto mayor producción de energía en esos sistemas. Lo que comentábamos, el sistema simpático inhibe la actividad digestiva. Yo no necesito comer en una situación como esa. No sé, a algunos el nerviosismo les quita el apetito, literalmente. Ahora, pasa la situación de alerta, aparece el hambre, aparece la fatiga muscular, empiezan a temblar las piernas después que llego al primer piso, lo cual es muy bueno. En general, frente a situaciones de alerta, hay como dos reacciones. Una que es como el bloqueo, y grito nomás y no sé, y me quedo parado y grito, que para efectos de su seguridad no tiene ninguna utilidad. Y el otro, que la reacción más lógica es, me enfoco en salir de la situación complicada, y si luego me dan ganas de vomitar, me vienen las náuseas, las patas de lana, bueno, está bien. Es lógico porque el organismo reacciona frente a una exigencia, tanto de sistema nervioso como de sistema esquelético, que en muy poco tiempo gasto gran cantidad de energía. Y por lo tanto es lógico que después de eso venga una fatiga, y si no he comido adecuadamente, uno empieza a sumar factores y puede entender el por qué reacciona de ciertas maneras. Dice, y esto es muy importante, dice, estimula la liberación de glucosa desde el hígado. Ese proceso se denomina, todo esto en una palabra, la liberación de, en realidad, si somos estrictos, no es que se libere glucosa desde el hígado. Es lo que... porque la glucosa no se almacena como glucosa en el hígado, ¿cierto? Se almacena como... Esa es la hormona que estimula... ¿sí? ¿Cómo se almacena la glucosa? Como glucógeno. Y por lo tanto el proceso de degradar el glucógeno para obtener glucosa sanguínea se denomina glucogenólisis o glucogenólisis. Y el nombre en realidad, para que lo anoto, glucogénolisis, degradación, glucógeno, glucógeno. ¿Qué es el glucógeno todo esto? ¿Perdón? Ya. ¿Pero qué es? Estructuralmente, ¿qué es? Primero, ¿es un lípido, una proteína? ¿Qué es? Eso, es un carbohidrato, pero no como la glucosa, que es un monosacárido, sino que es un polisacárido, ¿sí? Y precisamente es un polisacárido hecho solamente de glucosa, por lo tanto, mediante hidrólisis se degradan los enlaces que unen todas las glucosas y empiezo a desgranar el glucógeno, y la glucosa rápidamente comienza a entrar a circulación. Una de las hormonas que estimula esa acción, estoy de acuerdo ahí sí, es el glucagón. Recuerden que el glucagón y la insulina son hormonas antagonistas, y así como la insulina, su función es bajar los niveles sanguíneos porque la glucosa entra a la célula, la función del glucagón es asegurarse de que haya suficiente glucosa en la sangre para que la insulina haga este trabajo. Por eso la insulina, lo vamos a ver en el sistema endocrino. La insulina tiene un efecto hipoglicemiante, en cambio el glucagón tiene un efecto hiperglicemiante. ¿Sí? Claro, y si yo precisamente estoy ventilando mejor y estoy aumentando la perfusión sanguínea, lo que yo necesito no solamente es más oxígeno, sino que mayor disponibilidad de glucosa en la sangre, para que estos dos sistemas hagan que el tejido nervioso, el tejido muscular y otros tejidos que también van a ser importantes puedan producir energía en cantidades suficientes. Dice secreción de adrenalina y noradrenalina o epinefrina desde el riñón. De partida, aquí hay un error, porque en realidad esto no se produce, estas hormonas no se producen en el riñón, sino que se producen
Glándulas suprarrenales, exacto. Pero que en realidad para nosotros no se llaman glándulas suprarrenales. Por una razón muy simple, porque en nuestros animales no están sobre el riñón, ¿cierto? Está delante. Entonces, acá se le llama glándulas adrenales. Y ahí uno ya entiende muy fácil por qué la adrenalina se llama así. Porque es una hormona que se produce en las glándulas adrenales. Ahora, ¿por qué es importante este efecto? Porque como vamos a ver un par de diapos más adelante, el principal neurotransmisor del sistema simpático es la adrenalina. Entonces, para que el sistema simpático pueda actuar adecuadamente, yo necesito niveles adecuados de adrenalina. Siempre la adrenalina tiene un equivalente que es la epinefrina. Es un equivalente funcional porque en realidad la adrenalina es una hormona natural, la epinefrina es un equivalente sintético. Es decir, cuando ustedes no inyectan adrenalina en general al paciente, lo que inyectan es epinefrina. Donde uno ve que ocupan mucho esta hormona en términos farmacológicos. Claro, cuando llega un paciente en shock o llega con un paro cardíaco, ya que sabemos entonces que la adrenalina, el efecto que provoca sobre el tejido cardíaco es estimular su contracción, en un paro cardíaco tiene mucha lógica que yo intente reactivar el funcionamiento cardíaco mediante la inyección de adrenalina. E incluso a veces muy dramático porque la inyección es intracardíaca, ¿sí? O sea, mayor efecto que ese, difícil. Profesor, ¿y qué gatilla la activación de las adrenalinas? El sistema simpático posee inervación directa, eso es lo que un poco muestra esta imagen y después lo vamos a explicar. Inerva las glándulas adrenales y por lo tanto cuando el sistema simpático se estimula. Pero es como directo así como del ángulo. Sí, exacto. Ahí lo vamos a ver en el sistema endocrino como hay un feedback positivo. Cuando empiezan a aumentar los niveles de adrenalina en la sangre, hay un feedback positivo para que la glándula adrenal siga produciendo adrenalina mientras estemos con el sistema simpático activo, porque algo que no podría pasar en esa situación es que se agote la adrenalina. Ahora, en general eso no ocurre. Porque si hay algo que llama mucho la atención de la adrenalina, que a pesar de ser una hormona, y como vimos, las hormonas en general no funcionan tan rápidamente, la adrenalina sí tiene un efecto muy rápido porque hay gran cantidad de receptores, y de ahí recibe el nombre de receptores adrenérgicos, que reaccionan frente a la acción de la adrenalina, porque es un neurotransmisor clave en el funcionamiento del sistema simpático. Ahí lo vamos a ver a continuación. Dice después, relaja la vejiga. ¿No servirá que se relaje la vejiga si yo quiero llegar al primer piso lo más rápido posible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que no? ¿Por qué que no? Siempre es no, porque sí, porque. Fundamenta su respuesta. No, es bueno que se relaje. Me imagino que un efecto similar a la inhibición de la salivación, por lo que no necesito. Pero en su opinión, ¿me sirve que se relaje mi vejiga mientras voy corriendo del 10º al primer piso? ¿Si quiere llegar cerca? En realidad es bien lógica la respuesta, pero ¿por qué se nos complica? Porque estamos pensando que lo que se relaja son los esfínteres urinarios. Y eso es otra cosa. Entonces ahí tenemos que recordar, por la micción es un reflejo. ¿Sí? Y por lo tanto, como es un reflejo, hay receptores, vía aferente, un centro integrador, una vía eferente y un efector. En el caso de la micción, vejiga urinaria, ¿cierto? Uretre, orina.
¿Cuál es el estímulo para que los receptores de este reflejo comiencen a actuar? Mi vejiga se empieza a llenar y cuando empieza a generar presión contra las paredes de la vejiga, en las paredes de la vejiga hay receptores mecánicos que detectan esta presión. Ahí tenemos nuestro receptor. No recuerdo en este minuto el nervio exacto, pero vía un nervio sensitivo llegan al centro integrador, que en este caso es el segmento sacro de la vejiga, de la médula, la cual frente a un aumento de presión, la respuesta que va a generar a través del nervio motor es inervar los esfínteres urinarios. Recordemos que en los esfínteres urinarios tenemos dos tipos de esfínteres, uno voluntario y uno involuntario. Eso lo tenemos como claro. Lo que a lo mejor no teníamos tan claro es que uno piensa que el involuntario es la primera puerta y como que la segunda puerta es el voluntario, pero en realidad estos esfínteres están uno dentro del otro. Por lo tanto, cuando el frente al... ¿Cómo se llama cuando la vejiga se llena? Sube. Plétora vesical, perfecto. Frente al fenómeno de plétora vesical, la respuesta va a ser, el efecto va a ser relaje el esfínter interno. Por eso se llama interno y externo, porque uno está dentro del otro. Pero si yo el externo lo mantengo apretado, no digamos apretado, pero contraído, si me respondo yo mismo. Mientras yo mantenga contraído el externo, aunque se relaje el interno, no va a evacuarse la orina. Perfecto. ¿Y qué ocurre cuando el esfínter interno se mantiene contraído? Perdón, contraído sí, se provoca un efecto en la vejiga urinaria. Es que en las paredes de la vejiga, ¿ustedes han visto una vejiga urinaria directamente? ¿Han tenido la posibilidad de verlo? Cuando está vacía la vejiga, pero uno se da cuenta de lo gruesas que son las paredes de la vejiga urinaria y por lo tanto la capacidad de expansión que puede tener. De ahí es que cuando nos hablen del procedimiento de cistocéntesis, función de la vejiga, que yo la primera vez que lo escuché yo dije, pero ¿cómo vamos a pinchar la vejiga urinaria? Uno después saca la aguja y queda un chorrito de orina saliendo, como no tenía mucha lógica. Pero cuando uno ve el grosor de las paredes, uno inmediatamente homologa con un globo. Si ustedes pinchan con una aguja un globo que no está lo suficientemente inflado, el globo no se revienta. Distinto es pinchar un globo que está totalmente inflado, cuyas paredes están muy delgadas y por lo tanto frente a y no solamente el grosor de las paredes, sino que la presión que se está generando contra las paredes. En la vejiga ocurre lo mismo y por lo tanto, como tiene gran capacidad de dilatación, cuando el esfínter interno no desencadena el proceso de emisión, se provoca una relajación de la vejiga urinaria. En otras palabras, aumenta su volumen. Porque ¿qué logro con eso? Disminuye la presión de la orina contra las paredes y por lo tanto el reflejo de emisión se detiene. Por eso cuando uno tiene muchas ganas de orinar y aguanta un rato, al rato como que la gana se pasa. Pero ojo que al rato va a volver el deseo porque la orina sigue bajándose la vejiga y se sigue llenando. Y eso como la tercera, cuarta ya no da. ¿Profe? ¿Y la vejiga, no recuerdo, tiene como capas o es como muy gruesa su capa? Sí, tiene 3 capas musculares. Sí. Tiene una capa muscular, una capa interna serosa y una mucosa. Sí. Pero la muscular acá es la que hace toda la pena. Por lo tanto, sí, pues me sirve que se relaje la vejiga porque así se me quitan las ganas de orinar. ¿De acuerdo? Y finalmente dice contrae el recto. Eso suena más lógico. Porque hay algo que yo no necesito mientras voy corriendo, es deseo de defecar, ¿cierto? La defecación también es un reflejo. ¿Cómo funcionará en ese caso? La verdad que no es muy distinto a lo que acabamos de conversar de la vejiga urinaria.
Y el ano, en realidad, el ano son esfínteres nada más. No es una porción del tubo digestivo, son los esfínteres que también funcionan con un esfínter interno y uno externo. Ok. En este caso, cuando el material fecal entra al recto y es frenado por el esfínter interno y externo que están cerrados, ¿qué comienza a ocurrir? Igual que en la vejiga, el material fecal presiona contra las paredes del recto. Y por lo tanto el receptor de presión lleva la información a la médula espinal, la cual dice relájeme el esfínter interno. Y si uno está de acuerdo con eso, relaja el externo también. ¿Sí? En este caso, dice contrae el recto. Uno dice, pero si contraigo el recto, más ganas me van a dar. En general, el reflejo que ocurre de contracción del recto hace que el material fecal suba. El recto disminuye su lumen y por lo tanto el material fecal ya no vuelve a entrar en el recto. Y por lo tanto no estimula y los deseos de defecar no van a aparecer. Sin embargo, como de arriba, y pasa, si uno aguanta un poco, al rato ya las ganas pasan. ¿Pero por qué van a volver? Porque viene más material fecal detrás que empieza a empujar y nuevamente logramos entrar al recto y volvemos a generar el mismo efecto. Por lo tanto, cuando dice que contrae el recto, no es que contraiga los esfínteres, lo cual tendría mucha lógica. Acá lo que se refiere, contrae el recto para que el material fecal se devuelva un poco y deje de generar el estímulo de defecación. ¿Sí? Pero todo tiene un límite, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tiene mucha lógica todo lo que hemos visto, porque es lo que yo necesito frente a una situación de huida, de emergencia, de alerta. Y como el sistema parasimpático es totalmente antagonista al sistema simpático, el sistema parasimpático es todo lo contrario. Reduce la frecuencia cardíaca, contrae los bronquios, pero ojo acá, no es que reduzca los latidos cardíacos, en otras palabras, que provoque bradicardia, sino que hace que los latidos cardíacos vuelvan a los valores, a los rangos normales. No es que contraiga los bronquios como para que nos dé un ataque de asma, por ejemplo. No, hace que los bronquios vuelvan a su diámetro normal. Estimula la actividad digestiva entonces el sistema parasimpático, porque es la situación de reposo cuando me puedo alimentar y debo digerir adecuadamente lo que estoy comiendo. Contrae la vejiga en situaciones de tranquilidad cuando puedo orinar con tranquilidad, relaja el recto, puedo defecar con tranquilidad. Por lo tanto, el sistema simpático es un tema de lógica nada más, así que ustedes fácilmente pueden deducir lo que debiera ocurrir. Y conociendo esto, ustedes el parasimpático lo pueden también deducir de manera muy fácil. Estas son como las funciones más generales a través de la asignatura, cuando entremos en los distintos sistemas y veamos más en detalle el funcionamiento de cada parte, vamos a volver a encontrarnos con los términos. Miren, aquí el sistema simpático hace esto, el parasimpático, pero ya tenemos la base y comprendemos en el fondo qué es lo que hay detrás de todas estas respuestas. Ahora, esta es una comparación funcional, pero también tenemos que hacer una comparación anatómica entre ambos sistemas. Y la comparación anatómica del sistema simpático y parasimpático se basa principalmente que es lo que está en esta tabla, pero lo vamos a ir explicando con más calma. El sistema simpático y parasimpático se comparan bajo 3 criterios. El primer criterio es el segmento medular desde donde emergen los nervios o las neuronas que inervan el sistema simpático y parasimpático. ¿Por qué? Si ustedes ven en el esquema, toda la inervación del sistema simpático sale de los segmentos torácicos y lumbares. En cambio, el sistema parasimpático sale desde el encéfalo y desde el sacro. Esa es la primera diferencia. El sistema simpático emerge de los segmentos torácicos y lumbares, y el sistema parasimpático desde el encéfalo y desde el sacro.
hablamos de los nervios que salen desde el encéfalo, ¿a qué nervios nos referimos? Los pares craneales, ¿cierto? Eso que siempre también da mucha lata tener que aprenderse. ¿Que son cuántos pares? 12. Eso vamos a tener que internalizar esos datos. Ahora, cuando vayamos entendiendo para qué sirve cada par craneano, tiene más sentido aprenderlo y entenderlo. Porque aprenderse la lista de memoria, qué es lo que hace. Entonces, ¿se acuerdan de algunos así que puedan rescatar? ¿Perdón? El quinto par se llama nervio facial. ¿Qué función tiene? No solo movilidad, sensibilidad. ¿Ya? ¿Qué otro par? El quinto, el quinto par craneal es el trigémino. Sí, pero el trigémino tiene 3 ramas que van mandibular, ¿cierto? Ocular. Siga, por favor. ¿El tercero de aquí? No, el tercero oculomotor. El quinto es el trigémino y el séptimo es el facial. Sí, ojo, no espero que se lo sepan en este minuto. Por eso el mensaje repasé. Lo hemos escuchado, lo han nombrado. Lo de los sentidos son los primeros como que nos acordamos, ¿cierto? El olfatorio, que es el primer par. El óptico, que es el segundo par. El auditivo, ¿cuál es? El octavo, ¿cierto? Que no solamente auditivo, porque no solamente trae información sobre la audición, sino que también trae información sobre el sistema del equilibrio, ¿sí? Por eso se llama el vestíbulo coclear, ¿sí? Glosofaringio, el vago también. El vago, ¿cuál es el vago siempre? El décimo. No, ¿quién? ¿Cuál nervio? Profe, ¿por qué el vago siempre se asocia con el Parasimpático. Sí, porque la inervación del nervio vago precisamente tiene que ver con el sistema Pero parasimpático. porque sale del encéfalo. Sí, porque la inervación del parasimpático sale del encéfalo, sí. Sí, ahí lo vamos a ver. Ahora, la gracia del sistema es que el vago es un tema. El efecto vagal es un tema que siempre como clínico y cirujano sobre todo también. Hay que tener mucho cuidado porque el vago, como inerva muchas zonas del organismo, es muy fácil estimularlo mecánicamente en una cirugía, por ejemplo. ¿Y qué es lo que genera el vago entonces, ya que es del sistema parasimpático? Estimula los movimientos del sistema digestivo, de las vísceras en general, aumenta las secreciones, lo cual farmacológicamente lo que uno busca antes de una cirugía mediante la premedicación es inhibir el sistema parasimpático. La atropina, por ejemplo, es el principal inhibidor del sistema parasimpático. Eso nos lo van a dar con más calma después. De hecho, siempre dicen, si usted está con los latidos cardíacos muy acelerados, ¿cuál es la primera recomendación? ¿Cómo lo dice? Presiónese los globos oculares. No, me acordaría. Sí, claro. No, porque tiene que ver porque el nervio vago. Sí, hay que sacar, sí, hay que sacarse los dedos, ¿no? Sí. Porque el nervio vago pasa por detrás de los globos oculares, por lo tanto, si ustedes mecánicamente presionan con cariño, digamos, van a generar una presión mecánica contra el nervio vago y van a estimular su acción. Nosotros siempre que hablamos de que los nervios se estimulan es porque viene un impulso nervioso que genera un estímulo. Pero la manipulación mecánica de un nervio estimula. Y si es un nervio sensitivo, es lo que uno experimenta en el dentista. En el afán de anestesiarte, con la aguja te pasa a tocar un nervio y el dolor es enorme. Y fue solamente un estímulo mecánico. Que un poco en eso se basa la acción de las terminaciones libres que tenemos de dolor en toda la piel. No es que haya receptores de dolor que interpreten la información, sino que el estímulo mecánico de cualquier objeto
sobre la terminación libre va a descargar inmediatamente el reflejo de dolor. Y es un poco lo que tiene que ver con los ojos o con la manipulación cuidadosa de los bíceps. Ok. Por lo tanto, los nervios craneales más adelante los vamos a tener que ya meternos más en detalle y recordar. Pero le vamos a encontrar más sentido, ya esa es la gracia. Vamos a entender por qué hay que aprender. Entonces, primera comparación, segmento medular. Simpático siempre al medio, el parasimpático está en los extremos. Recordamos eso y es más sencillo. En segundo lugar, longitud de las neuronas de ambos sistemas. Vamos a esquematizarlo de la siguiente manera. Aquí vamos a tener el sistema simpático, aquí vamos a tener el sistema parasimpático. Lo primero que hay que tener como base antes de que expliquemos esto es que toda la información que viaja desde el sistema nervioso central hasta el efector siempre lo hace a través de dos neuronas. Una neurona que hace sinapsis con otra. Por ejemplo, en ese tipo de estructura. Por lo tanto, si tenemos dos neuronas que transmiten información una a la otra, significa que en el medio de ellas hay una sinapsis. Y por lo tanto, vamos a llamarla a la primera neurona, neurona presináptica, a la segunda neurona, neurona postsináptica. Ahora, donde generan sinapsis, tienden a formarse ganglios nerviosos. Si ustedes tuvieran que darle una definición, ¿qué es un ganglio nervioso? ¿Qué diría? El resultado de una intercomunicación sináptica, ¿no? Pero ya, ok. Pero ya. Sí. No, es que según lo que yo expliqué, pero si tenía alguna definición previa, a eso iba. Porque una de las cosas que nos han enseñado en los últimos años es que ya no existen los ganglios linfáticos. Sí, tengo inflamados los ganglios, era lo que uno decía. Pero el concepto de ganglio ya quedó solamente remitido al sistema nervioso. Lo que uno tiene acá son nódulos, linfonódulos o nódulos linfáticos. ¿Ya? Entonces los ganglios linfáticos, no más. ¿Okay? ¿Qué es un ganglio? Un ganglio es una estructura nerviosa formada principalmente por cuerpos neuronales, por somas neuronales. Porque yo acá dibujo una neurona y otra, ¿cierto? Pero en realidad aquí lo que está saliendo son ramilletes de nervios que van en una estructura. Cuando uno dice un nervio no es una neurona, es un ramillete de neuronas que van viajando anatómicamente juntas. ¿De acuerdo? Cuando se corta un nervio estoy cortando una gran cantidad de inervación a distintas zonas que más adelante pueden llegar a distintos lugares. Por lo tanto, un ganglio nervioso es un acúmulo de somas neuronales, de cuerpos neuronales. Que obviamente cuando hay una sinapsis, aquí en el fondo lo que quiero decir es que hay muchos somas neuronales que también tienen sus neuronas que están viajando al efector, y aquí también hay muchas neuronas que están haciendo sinapsis con esta. Por lo tanto, si empezamos a juntar todos estos somas neuronales, se forman estructuras que llegan a ser macroscópicas. ¿Sí? Y en general, en estas estructuras es donde aparece la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Sí? Cuando alguien, en realidad es viejo el concepto, cuando alguien era muy inteligente, que le decían, oye, usted tiene harta materia gris. Muy viejo. Pero la materia gris y la materia blanca, que en términos, en nuestro concepto de sustancia gris y sustancia blanca, ¿qué es lo que es? Porque cuando nosotros dibujamos o vemos un esquema de la médula espinal, vemos una cosa así.
en que claramente el centro de la médula se ve más oscuro que la periferia. Y es porque el centro de la médula espinal es sustancia gris y es sustancia blanca. Sí, por ahí escuché la base del evento, ¿cierto? La diferencia. Como que uno, como el cuerpo neuronal y el otro el axón. Claro. Claro. La sustancia gris, al igual que los ganglios, son acúmulos de cuerpos neuronales. Y cada cuerpo neuronal obviamente va a enviar su axón. Pero en términos macroscópicos, cuando nosotros vemos una estructura así, ¿cuál se ve más oscura? ¿Cuál es más densa? Los cuerpos neuronales. Ahora, ¿por qué entonces la sustancia gris se asocia como a la inteligencia? Porque es en los somas neuronales donde se genera la información. Los axones solo transmiten la información que ya se generó en el cuerpo neuronal. En otras palabras, así como muy coloquial. ¿Quién es el que piensa dentro de la neurona? El soma. El axón transmite lo que le dicen, ¿no? ¿Ok? El ganglio nervioso entonces son como acúmulos un poco equivalentes a lo que es la sustancia gris. La gracia es que estos ganglios se ven macroscópicamente y cuando muchos ganglios están unidos en zonas particulares es cuando aparecen los plexos. Los plexos nerviosos. Y ahí uno puede entender que cuando hay lesión por traumatismos, por ejemplo, de los plexos nerviosos, se pierde el funcionamiento de gran parte o de una gran cantidad de estructuras, no solamente funcionamiento, sino que sensibilidad también. Pero no nos desviamos. Pero antes de... No, ya lo borré. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál sería la definición de plexo nervioso? Plexo es una agrupación, ¿sí?, bastante localizada de centros nerviosos integradores. Yo le voy a buscar una definición mejor, porque no me gustó. Una duda, entonces el plexo es un acumulo del cuerpo neuronal. Sí, finalmente de somas neuronales, sí. Pero es que voy a buscar una buena definición y de hecho a la vuelta me creo. Sí. Cuando, por ejemplo, uno se corta como un nervioso, pierde inervación en el nervioso, en ese caso sería, por ejemplo, para tener sensibilización. ¿Ya? Ya, si un corte. Los nervios que se pierden, ¿pueden volver a reconstituir o se pierden? No sé, regeneración neuronal, sí. Pero cuando es más profunda, igual es recuperación o leve. Es que es lo que conversábamos recién de un nervio finalmente es un ramillete de neurona. Si el daño es no está bien. No está bien. Si el daño es no total, parcial. Claro, existe va a haber pérdida. Recuerden que, claro, siempre uno esquematiza que un nervio llega, estos son miles de nervios que tienen que inervar a todo un órgano, a una red de tejido. Por lo tanto, cuando se provoca, por ejemplo, un daño parcial, parte del tejido puede perder inervación. Y dentro de un nervio, además, van vías sensitivas y van vías motoras. Por eso cuando hay un daño, como tú mencionas, en un miembro, no solamente se pierde la sensibilidad, sino que se pierde la funcionalidad. Ahora, si el daño incluso fuera completo, al igual como ocurre con los vasos sanguíneos, ¿qué pasa cuando los vasos sanguíneos se pierde irrigación en alguna zona? Se generan nuevos vasos sanguíneos para suplementar la irrigación que se perdió. ¿Proceso que se llama, en una palabra? Cuando se generan nuevos vasos sanguíneos. Por ejemplo, los tumores, si alguien le ha tocado presenciar la cirugía de un tumor, los tumores son altamente irrigados, porque liberan sustancias que estimulan la angiogénesis. Y en realidad, angio siempre significa vaso, y génesis, formación, ¿cierto? Bueno, el mismo mecanismo en forma paralela ocurre con la inervación. Se generan, por eso hablábamos al principio de la asignatura, que
Uno aprendió que el sistema nervioso con el que naciste te queda. Y no, el sistema nervioso tiene una capacidad de adaptación, de regeneración muy importante. De hecho, vamos a ver más adelante que hay células dentro del sistema nervioso que su función particular es preocuparse de la regeneración neuronal. Lo que sí podemos estar de acuerdo en que el grado de recuperación de esto puede ser muy variable dependiendo del daño que se haya sufrido. Y no solamente, insisto, en términos de sensibilidad, como también en términos de movilidad. Esto lo vamos a hablar al final del capítulo del sistema nervioso, ¿ya? Cuando hablemos de las parálisis, las paresias, las hemiplegias y todo eso. Volvamos a esto. Porque finalmente, y vamos a hacer el dibujo, ¿no? Tenemos entonces que cada sistema entrega información a través de dos neuronas. Una que hace sinapsis, vamos a hacerlo un poco. Una que hace sinapsis con una segunda. Entonces, ¿por qué mencionaba lo del ganglio? Porque también en la literatura pueden encontrarlo como neurona preganglionar y postganglionar, o presináptica y postsináptica. El concepto al final es el mismo. Bueno, el sistema parasimpático se caracteriza porque la neurona preganglionar o presináptica es muy larga, de hecho casi llega al órgano efector, y por lo tanto la postsináptica es muy corta. En cambio, el sistema simpático, su preganglionar es muy corta en términos de que desde que emerge desde la médula espinal hace a muy poca distancia sinapsis, y por lo tanto la postsináptica, que es la que tiene que llegar al órgano efector, es muy larga. Esto en términos prácticos de qué es útil, por qué es útil saberlo, porque cualquier traumatismo que ocurra en un individuo en general va a tender a lesionar más las vías simpáticas que las parasimpáticas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después también. Entonces, si nosotros vemos este esquema que aquí se ve un poco, si nosotros decimos de que el sistema simpático a poco emerger de la médula genera sinapsis y por lo tanto un ganglio, anatómicamente se describe que junto a la médula espinal, porque aquí tenemos nervios saliendo en todos los segmentos, se forma una cadena ganglionar paravertebral. El sistema simpático se caracteriza porque presenta anatómicamente una cadena de ganglios paravertebrales. En cambio, en el parasimpático los ganglios no están ordenados, sino que se ubican principalmente casi junto al órgano efector. Así que van a estar siempre unidos al órgano, y dependiendo si está inervando el tejido cardíaco, el tejido pulmonar, digestivo y paravertebrales, o sea, paralelos a la columna vertebral. Cadena ganglionar paravertebral. Entonces, en términos del segundo criterio, que es la longitud neuronal, sistema simpático, presináptica muy corta, postsináptica muy larga. En el parasimpático, presináptica muy larga, postsináptica muy corta. Y el tercer criterio de comparación son los neurotransmisores. Y con esto salimos a ver. Malo el borrador. Este es un cubrepiso. Está muy sucio. Sí. No importa. ¿Cuál es la definición de sinapsis? Sí, perfecto, comunicación. Envío información de dónde para dónde, quién. Defina sinapsis. Comunicación neuronal. Ya, entre neuronas. ¿Alguien tiene una definición diferente o
que complemente, porque está bien la definición. ¿O les parece que está bien, completa? Usan el peso. O sea, acá dice intercambio de información. Sí, transmite información entre neuronas, sí, vamos bien. Pero en realidad la pregunta es, ¿solo entre neuronas? A eso apunta. Porque, por ejemplo, ¿cómo le entrega información la neurona postsináptica al órgano efector? A través de una sinapsis. Es decir, las sinapsis son transmisión de información de impulsos eléctricos, para que seamos más, entre neuronas y órganos efectores. En otras palabras, en este esquema tenemos una primera sinapsis acá y una segunda sinapsis acá. ¿Ya? Cuando veamos en unas diapos más la contracción muscular, vamos a ver que entre la neurona postsináptica y la fibra muscular se produce una sinapsis. ¿Por qué? Porque se liberan neurotransmisores que estimulan a la fibra muscular para contraerse. Por lo tanto, son sinapsis químicas. En otras palabras, la sinapsis no habla tanto de entre quienes se transmite la información, sino que cuál es el proceso por el cual se transmite, que es la liberación de neurotransmisores para estimular un tejido posterior. Que si es una neurona, bien; si es otro tipo de tejido, bien también. ¿Por qué recordamos este concepto? Porque en el sistema parasimpático, los neurotransmisores que se liberan en la primera sinapsis corresponde a acetilcolina. Y los neurotransmisores que se liberan entre la neurona postsináptica y el órgano efector también. En otras palabras, el neurotransmisor que predomina sobre la acción del sistema parasimpático es la acetilcolina. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué será importante saber eso? ¿Para qué? Lo encuentro súper interesante, pero ¿y para qué tengo que saber? Porque si yo conozco fármacos que inhiben la acción de la acetilcolina o compiten con él, y sé lo que hace la acetilcolina, yo puedo regular y manipular el funcionamiento y la reacción de los distintos órganos. Así de simple. Y muchos de los fármacos se basan, si ustedes ven la definición del mecanismo de acción de algunos fármacos que regulan, por ejemplo, no sé, todos tomamos algo cuando estamos vamos Viadil, por ejemplo. ¿Qué hace el Viadil que tomamos a cada rato? Interviene con los receptores de los neurotransmisores. Yo manipulo la acción de los neurotransmisores o bloqueando la acción o compitiendo. Cuando hablábamos recién de que la atropina es un fármaco que se utiliza en la premedicación de la cirugía, es porque la atropina compite con la acetilcolina en los receptores, por lo tanto, pero compite con el receptor, pero no genera el mismo efecto. Entonces me meto en el receptor y la acetilcolina ya no hace el efecto. Yo estoy manipulando lo que va a ocurrir en ese órgano. Bueno, pero para que salgamos al recreo, y en el sistema simpático, el neurotransmisor de la primera sinapsis, acetilcolina también, pero aquí viene la gran diferencia y es lo que hemos comentado ya previamente, que el neurotransmisor entre la neurona postsináptica y el efector es la adrenalina. ¿Es el resultado de la adrenalina? Es el neurotransmisor que se libera para estimular al tejido. Por eso, si yo inyecto adrenalina al corazón, en el fondo estoy emulando la acción de miles de neuronas liberando acetilcolina al mismo tiempo. Y por lo tanto debiera generar un efecto. Ahora, ojo, que yo inyecte adrenalina al corazón, queda muy claro que parte de esa adrenalina se va por el torrente sanguíneo y va a generar efectos tipo sistema simpático en otros órganos también. Pero como si no he hecho andar el corazón, lo que pasa con el resto no importa, ahí uno prioriza. ¿Me entienden con esto? Sí. ¿Algún punto que no quede claro? Entre sistema simpático y parasimpático, entonces siempre recordar que hay diferencias funcionales y diferencias anatómicas. ¿Ya? Eso es lo que muestra después es lo que habla esta tabla. Siempre reforzando al final, ¿no?
es la base para entenderlo. Sistema parasimpático, estado de reposo. Sistema simpático, peligro, huida, alerta. Esa es la base para empezar a entender todo. ¿Okay? Y después viene una tabla con los neurotransmisores, que es lo que acabamos de mencionar. SNA. La noradrenalina y la adrenalina son son neurotransmisores que tienen acciones muy similares, pero que existe cierta diferencia a nivel de en qué receptores actúan. Pero para efectos prácticos por ahora, tenemos que la adrenalina y la noradrenalina prácticamente son los neurotransmisores más importantes del sistema simpático. Ya no tenemos más en confusión que eso. 15 minutos, yo retiro. Ya hay volcán.